Gloria a Dios, aleluya. Bendito el Señor Jesucristo, paz de Cristo, hermanos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, hermanos de Iglesia Monte Sinaí, en la ciudad de Zapopan, Jalisco. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Una vez más es un privilegio estar con cada uno de ustedes. Una de las grandes ventajas, hermanos, que tiene la tecnología, como en este caso lo es el internet, es que nosotros ahorita estamos en Zapopan, tú ahorita puedes estar en Japón, en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, en Venezuela, en Brasil, y estamos conectados con la palabra del Señor. Estamos este día 30 de abril del 2024 transmitiendo en vivo. Tú esta predicación la vas a poder ver dentro de 20 años, si es que no viene el Señor, dentro de 5 años, no sé, la vas a poder compartir. Eso es lo precioso y lo hermoso, hermano, de estar escudriñando la palabra, de estar compartiendo la palabra a través de la ventaja que nos da la tecnología. Y quiero invitarte, hermanos, en esta preciosa tarde a que vayamos, hermano, en oración delante de la presencia del Señor Jesucristo y que le pidamos que sea Él quien prepare nuestras mentes, quien prepare nuestras vidas, quien unja mi vida, hermano, también para que tanto yo al predicar la palabra como tú al escuchar seamos ministrados. A veces pensamos que únicamente el que escucha es ministrado por la presencia y el que predica, ¿no? Y es también, hermano, muchas veces cuando uno está predicando también el Señor Jesús lo ministra. Yo siempre he dicho esto, que antes de que yo te pueda predicar a ti, ya el Señor me predicó a mí. Y te invito a que vayamos en oración delante de la presencia de nuestro Dios en el nombre de Jesucristo y pidámosle que sea su Espíritu Santo quien bendiga esta actividad, quien dirige esta enseñanza y que todos podamos ser bendecidos. Amén. Señor Jesucristo, en esta preciosa tarde, te damos gracias, Señor, por esta bendición. Te damos gracias por esta victoria, por este triunfo que nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias porque una vez más, Señor, tú nos das la oportunidad de poder tener tu palabra enfrente de nosotros, de abrir tu palabra, de escudriñar tu palabra y de aprender un poco más de tu palabra, Señor Jesucristo. Queremos pedirte que sea tu presencia quien dirige esta enseñanza, que sea tu Espíritu quien dirija mis labios, quien dirija mi vida, Señor, para que yo solamente sea un medio a través del cual tu palabra, ministrada por tu Espíritu Santo, sea, Padre Santo, quien nos habla en esta preciosa tarde. Prepara los corazones, Señor Jesús, que los corazones que estarán escuchando esta predicación, que la estarán mirando posteriormente, sean, Padre Santo, como tierra fértil, sean como esa semilla que cayó en tierra fértil, para que tu palabra pueda dar fruto, podamos atesorar nuestro corazón y podamos ser bendición a muchas más personas. En el nombre precioso de Jesucristo, amén, Señor Jesús, y amén, Padre Santo. Aleluya. Bien, hermano, en esta preciosa tarde vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 4, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Únicamente vamos a leer 2 citas en esta hora, y no porque no haya más citas en la palabra referente a este tema, no. Pero vamos a hablar, hermano, algo muy importante, muy sencillo, pero muy importante, hermano, y únicamente voy a tomar como referencia 2 citas en el nombre del Señor Jesucristo. Y el tema, hermano, sobre el cual he querido o he tomado para compartir la palabra de Dios en esta tarde es comezón espiritual. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 4, tú ya vas a conocer, si tú conoces las escrituras, ya vas a conocer estas citas, y si no, no te preocupes, las vas a conocer, y en el nombre del Señor Jesucristo las vas a entender. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en delante, dice la palabra del Señor Jesucristo: te encarezco delante de Dios, le está escribiendo Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bien, hermano, aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, es la segunda carta que le escribe.
Y empieza el apóstol, hermano, aquí vamos a ver, vamos a dividir estos versículos que leímos en dos partes. La primera parte es, hermano, que el apóstol le dice a Timoteo, le escribe y le dice, te encarezco. Esta palabra te encarezco. Pablo le está diciendo a Timoteo algo así como, te suplico, te ruego, te encargo, te imploro, acerca de una necesidad que el apóstol Pablo estaba mirando en esos tiempos específicamente. Y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Está poniendo a Dios y al Señor Jesucristo en su manifestación de hombre, lo está poniendo como testigo de este encargo que Pablo le está haciendo a Timoteo. ¿Cuál era el encargo? Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es lo que el apóstol Pablo le está encargando a Timoteo. Timoteo, todos conocemos, hermano, aleluya, que desde los tiempos de sus antepasados, ya había, hermano, palabra de Dios, doctrina de Dios en la familia de Timoteo. Y Pablo le está haciendo este encargo a Timoteo. Le dice, Timoteo, es necesario que prediques la palabra de Dios. Es necesario que lo hagas a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo, redarguye, reprende. Timoteo, exhorta, enseña con toda paciencia y doctrina, para que la palabra de Dios pueda ser realmente, hermano, aleluya, o para que realmente uno pueda ser redarguido y reprendido con la palabra de Dios, deben de cumplirse estos dos principios, con paciencia y doctrina. ¿Por qué doctrina? Yo debo de conocer la doctrina de Dios, yo debo de conocer la doctrina que el Señor nos deja a través de su palabra, porque con la doctrina, suponiéndose el caso que yo te esté reprendiendo a ti o que yo te esté exhortando a ti personalmente, lo tengo que hacer con la palabra de Dios. Si yo te voy a ti a reprender, porque no en ningún momento le dice Pablo a Timoteo, juzga. No, le está diciendo exhorta y reprende. La reprensión, hermano, es una palabra, si la aplicamos como tal, como la escuchamos, tenemos que aprender o tenemos que, hermano, entender el contexto en el cual se va a aplicar esa palabra. Porque muchas veces el cristiano entiende que la palabra reprender es echar fuera a un mal espíritu o a un demonio. Pero Pablo le dice a Timoteo, reprende, exhorta, dice, reprende y exhorta con paciencia. Reprende con paciencia, Timoteo. Si yo te voy a reprender a ti, es que te voy a llamar la atención a ti acerca de algo que no está bien en tu vida y con la palabra de Dios. Amén. Por eso se necesita doctrina. Para yo poderte reprender a ti de algo que tú estás haciendo, o viceversa, no hay problema, podemos voltear los papeles. Si tú me vas a reprender a mí de una falta o de un error, tienes que conocer la doctrina de Dios para poder hacer eso a mi vida. Con paciencia y doctrina. Es importante, amado hermano, amado amigo que nos escuchas, es importante que aprendamos o que reconozcamos. Sobre todo esto es para los que ya somos hijos de Dios, para los que ya hemos sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, para los que ya aceptamos a nuestro Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Esto es especialmente para nosotros. Debemos entender que nuestra vida ya no nos pertenece. Ay, hermanos, se escucha muy feo. No, es que lo dice la palabra de Dios. Tú y yo entregamos al Señor toda nuestra vida. Y a veces recordamos ese principio o recordamos esta declaración solamente cuando tenemos un problema. Ah, Señor, tengo este problema. Y dice la palabra de Dios que cuando entregamos nuestra vida a ti, nuestros problemas también los dejamos a ti. Claro que sí. Pero nuestra vida
nuestra conducta, también se la hemos entregado a Dios. No se te olvide el tema, comenzón espiritual. Nuestra vida, nuestra conducta, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ser, se lo hemos entregado también al Señor Jesucristo. Se lo hemos entregado a nuestro Dios. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, reprende, le dice redarguye, reprende, exhorta. Hermanos, porque tú y yo muchas veces hemos necesitado y vamos a necesitar que alguien nos redarguya, que alguien nos reprenda, que alguien nos exhorte. Varón, abusado, eso que dijiste no está bien. Eso, así, de la forma en que tú estás hablando, no es de acuerdo a la palabra de Dios. Como tú te conduces, no es de acuerdo a la palabra de Dios. Como tú estás viviendo, no es de acuerdo a los principios que encontramos en la palabra del Señor. Y a veces también tú y yo entendemos o malentendemos que para que alguien me reprenda solamente puede ser mi pastor o mi líder o alguien. No, hermano, no es así. Muchas veces, y me acuerdo de ese pasaje, este pasaje está retumbando en mi mente en este momento. Dice la palabra del Señor en un versículo precioso. De la boca de los que maman y de los niños fundaste la fortaleza. Y este ejemplo, hermano, este versículo lo podemos aplicar muy bien en esta situación. Muchas veces Dios te va a mandar una reprensión o una exhortación, o Dios te va a redarguir a través de quien menos tú te imagines, o a través de quien menos tú creas que es merecedor de que te llame a ti la atención. Muchas veces te he contado este testimonio, o he contado este testimonio en diversas enseñanzas, en diversas predicaciones. Muchas noches, hermano, yo he estado en la sala ya preparándome para irme a dormir. Y le digo a mis niñas, ya me voy a ir a dormir, vámonos a acostar, ya hay que dormirnos porque ya es tarde y estoy muy cansado. Y si no es Ari, es Nani, pero siempre, papi, no has orado. Papi, ya te vas a dormir y no has orado. ¿No vas a orar, papá? Y no es otra cosa más que el Señor Jesucristo recordándome el deber que yo tengo delante del Señor. Y esto es solamente un ejemplo, hermano. Pero muchas veces el Señor nos va a llamar la atención a través de quien menos nos imaginemos o de la forma en que menos tú y yo nos imaginemos. Y tenemos que aceptar que es el Señor que nos está hablando, que nos está llamando la atención, que nos está diciendo, hijo, hija, pon atención con lo que estás haciendo. Y le dice Pablo, le da la razón, y esto también es para ti, para mí. ¿Por qué muchas veces el Señor nos ha reprendido? ¿Por qué muchas veces el Señor nos ha exhortado, nos ha redarguido de algo que está mal en nuestra vida? Pablo le da la razón a Timoteo en el versículo 3 y le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Quiero hacer aquí un paréntesis. ¿Qué significa sufrir? En el diccionario de nuestro idioma, ¿qué significa sufrir? Sufrir es un malestar, un dolor, una pena o cualquier otra sensación indeseada. Soportar un daño físico o moral es otro significado de sufrir. Resistir un daño físico o moral con resignación. Y todo esto es aplicable a lo que Pablo le dice a Timoteo, porque hermano, cuando tú y yo nos damos cuenta que la sana doctrina va en contra de los deseos de nuestra carne y que muchas veces va aún en contra de lo que tú y yo creíamos que estaba bien, hermano,
empieza a ser una carga, no en nuestra vida, pero sí en nuestra carne. Cuando tú te das cuenta que tu forma de hablar, que para ti es muy normal, no va de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, de cómo deben de conducirse los hijos de Dios, empieza, hermano, un malestar, empieza un dolor en tu carne y empieza la lucha. Porque tu espíritu quiere estar, tu espíritu quiere vivir en la sana doctrina, pero tu carne no quiere. Cuando te das cuenta que no puedes ir a los mismos lugares que ibas antes, empiezas a sentir un dolor en tu carne. Cuando te das cuenta que aún tu economía ya no la debes de llevar como antes, empiezas a tener esos choques con tu carne. Eso es lo que pasa cuando alguien quiere someterse a la sana doctrina de Dios. No de una iglesia, no de una denominación, no de una congregación, no de un pastor, no, de la palabra de Dios. Y le dice Pablo a Timoteo, ya leímos esta parte, lo voy a repetir una vez más, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Oiga, y es que es normal, es lógico. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién nos gusta sufrir? A nadie. A nadie nos gusta sufrir. ¿Verdad que no? Es más, tan despreciamos tanto el sufrir o tan huimos tanto al sufrir, hermano, que si tenemos un malestar por un dolor de cabeza, tomamos una pastilla. Si tenemos un malestar por algo, buscamos cómo solucionarlo de la forma más instantáneamente posible. Y le dice Pablo, ¿sabes qué, Timoteo? Eso mismo va a pasar con la palabra de Dios. Eso mismo va a pasar con la doctrina del Señor Jesucristo. Con los mandamientos que Él nos dejó a través de su palabra. Va a llegar un momento en que ya no van a querer sufrir la sana doctrina, ya no lo van a querer sobrellevar, ya no van a querer aguantar, ya no van a querer tolerar, ya no van a querer sufrir, ya no van a querer tener malestar por la sana doctrina, ya no la van a querer aguantar. Hermano, ¿y sabes qué pasa muchas veces con nuestros dolores físicos? Por ejemplo, volvemos al dolor de cabeza. A veces en mi trabajo o por mi trabajo, por cuestión del horario, de que se acumuló el trabajo, qué sé yo, porque no llevé lonche de la casa y dije voy a ir a cenar a los tacos de doña fulanita y no coincidió X. Muchas veces resulta que ni desayuno ni como. Obviamente, imagínate cómo está ahorita el calor, a 2, 3 de la tarde, calorón, sudando, el cuerpo sin alimento, empieza un malestar en mi cabeza, me empieza a doler la cabeza, es un dolor provocado porque no comí alimento que debí de haber comido. Y entonces, ¿qué pasa? Ataco el dolor, pero no lo que ocasionó el dolor. ¿Sí me estoy entendiendo? Me estoy dando a entender. Entonces me tomo un paracetamol o un ketorolaco o no sé, algo para que me quite el dolor de cabeza. Y es lo que pasa. Hay un medicamento que nos evita el dolor momentáneamente, pero el mal no se atacó. Entonces, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo que iba a pasar? Va a llegar un tiempo, Timoteo, en que ya no van a soportar la sana doctrina. Ya no. Ya la van a dejar a un lado. Y fíjate bien esta expresión. Y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermano, es increíble y sorprendente mirar
¿cuántas iglesias hay que dicen predicar la sana doctrina? Es increíble mirar a un sinfín de iglesias, pastores, denominaciones que dicen tener la sana doctrina. Yo escuchaba una aberración, y lo voy a decir con todo respeto, y si me escucha alguien que sigue a este pastor, pues Dios te bendiga y discúlpame. Pero hay un pastor que ha dicho que el Espíritu Santo es mujer. Imagínate el error. Imagínate la sinvergüenza para decir estas cosas. Para empezar, el Espíritu Santo es espíritu. Y así pudiéramos hablar muchas otras cosas. Muchos han dicho que María fue mujer de Jesús, que por eso se embarazó María. O sea, que María tuvo relaciones con Dios y que por eso nació Jesús. Muchos han dicho y dicen y predican, ya no necesitas bautizarte en el nombre del Señor Jesucristo. Antes, lo que más escuchaba decir de esto, bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no hay problema. Ahora no, ya dicen, ya no te necesitas de bautizar, únicamente confiesa a Dios y acéptalo en tu corazón y ya con eso es suficiente. No te preocupes. No te preocupes si haces esto, haces lo otro. Estamos bajo la gracia y ni siquiera sabemos qué quiere decir estar bajo la gracia. El estar bajo la gracia no quiere decir que puedas hacer lo que tú quieras si quieres algo, no, al contrario. El estar bajo la gracia quiere decir que tú y yo ya no tenemos que hacer sacrificio por expiación por nuestros pecados. Porque Jesús fue ofrecido una vez y para siempre, pero estamos sujetos a la palabra de Dios. Somos esclavos de Cristo, dijo el apóstol. Esa es la gracia, esa es la libertad que Dios te ha dado y que Dios me ha dado. Nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado, pero somos esclavos de Cristo. Esa es la libertad que Dios nos ha dado. Y se levantan grupos, se levanta un pastor. Perdóname, pero se tiene que decir. En vez de un pastor, obviamente ya lo leímos como, con paciencia y doctrina, con paciencia, con tranquilidad y con la palabra de Dios. En vez de corregir a alguien que está en adulterio o en fornicación o en homosexualidad o en cualquier pecado que tú me digas, en vez de levantarse y compartir la palabra de Dios con doctrina y paciencia, no te preocupes, no hay problema si eres así, ven a mi iglesia, aquí sí te voy a aceptar, aquí sí hay amor de Cristo, aquí sí somos todos bienvenidos. Porque se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Sabes qué quiere decir concupiscencia? Yo pensaba que la palabra concupiscencia tenía un significado más, ¿cómo decir la palabra? Más, no quiero decir una palabra que no quiera decir, porque no quiero dejarte una idea incorrecta. Yo pensaba que la palabra concupiscencia era algo más tenebroso. Y no, la palabra concupiscencia tiene un significado muy simple que cualquiera lo podemos entender. En la teología cristiana, la palabra concupiscencia se utiliza para decir o para expresar los deseos que tú sientes. Mi concupiscencia es el deseo que yo tengo, el deseo que yo siento, mis propios pensamientos.
mis propias creencias. Esas son las concupiscencias. Tus propias opiniones. Entonces, dijo Pablo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias opiniones. No es que yo creo que, es que yo siento que, es que yo veo que, y algunos dicen, es que Dios me dijo que, Dios me reveló que. Hermano, y todo lo que Dios te dice, todo lo que Dios te revela tiene que estar sujeto a su palabra. A su palabra. Si el mismo Pablo dijo, si aún un ángel del cielo o nosotros mismos les compartimos otro evangelio, y no es que haya otro, dijo Pablo, sino que hay muchos perversos que han pervertido, que han torcido el evangelio de Dios. Si aún nosotros o aún un ángel del cielo viene y les da otro evangelio, ténganlo por anatema. Lo dice la palabra de Dios. Y es que, hermano, esto es tan delicado que a veces tú y yo también buscamos una iglesia o buscamos un predicador que predique conforme a lo que nosotros tenemos en nuestra vida, que no hemos podido sacar de nuestros corazones. Si yo estoy divorciado, bueno, divorciado no. Si yo vivo en unión libre, si yo no me quiero casar, yo voy a buscar una iglesia donde no se predique que el adulterio es pecado. Si yo no estoy a favor del diezmo o si estoy en contra del diezmo, voy a ir a buscar una iglesia donde se me predique que no es necesario diezmar. Si yo estoy a favor, y no estoy diciendo, o sea, no es el tema en este momento, pero si yo digo o si yo creo que está bien que haya pastoras, yo voy a ir a una iglesia donde haya pastoras. Si yo creo que no hay problema en mi orientación sexual porque Dios ve el corazón, voy a buscar una iglesia donde se me predique eso. Si yo creo que la apariencia personal no está mal delante de Dios, si yo creo, yo busco una iglesia donde se predique lo que yo creo. Y yo trato de amoldar la palabra de Dios a lo que yo creo. A lo que yo sé. Por eso dijo el proverbista que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero buscamos amoldar la palabra de Dios a nuestra vida y no amoldar nuestra vida a la palabra de Dios. Yo no sé si te estás gozando en esta tarde. Y hermano, es tan increíble esto que se vive en las iglesias, que mira, no me vas a dejar mentir. Más de alguna vez tú has dicho, hace mucho que mi pastor no me predica la sana doctrina. O hace mucho que el hermano ministro, que el diácono, o no sé, el líder que predica, no habla de la sana doctrina. ¿Cuánta falta hacen predicadores como los que predicaban en los 80s o en los 90s y uno que otro a principios del 2000? Y se levanta alguien que te habla de la sana doctrina, que es tajante con la palabra de Dios y que al pecado le llama pecado. ¡Ah! No.
Eso no es de Dios, hermano. Eso ya es fanatismo. No, ¿por qué? ¿Para qué tan? No, eso no le agrada a Dios. Eso eran en tiempos pasados. Por eso el estado de la iglesia de los 80s o 90s y el estado de la iglesia del 2020, 2010, 2020 no es el mismo. Porque la doctrina no es la misma. Antes, aparte de la doctrina, se te predicaba que tú necesitabas buscar de Dios. Que tú necesitabas entrar en una intimidad con Dios. Y ahora no. Ahora ¿sabes qué hace la iglesia? Nos conformamos con lo que se nos predica en la iglesia y peor aún, buscamos un predicador en internet, ya te lo dije y te lo repito, que hable conforme a lo que yo creo. ¿Sabes por qué? Porque ya no le tenemos amor a este libro, ya no le tenemos cuidado a este libro, ya no tenemos pasión por este libro. Y a alguien que se le acaba la pasión por este libro, no le queda mucho tiempo para que se le acabe su pasión por Dios. Timoteo predica, reprende, redarguye, exhorta en tiempo y fuera de tiempo, con doctrina y con paciencia, Timoteo, porque va a haber un tiempo en que no va a poder sufrirse la sana doctrina y estamos en esos tiempos. Hoy en estos tiempos no se sufre la sana doctrina. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tú y yo sabemos qué son las fábulas. Tú y yo sabemos qué son las fábulas. No puedo decirte qué es una fábula. Y eso es lo que nos gusta hoy en día a nosotros. Y digo nos gusta porque hay que incluirnos todos. Nos gusta que nos endulcen el oído. ¿Verdad que sí? Qué bonito se siente que un ministro de Dios se acerque y te diga: el Señor me ha mostrado, el Señor me ha dicho, el Señor me dice de ti. Qué bonito se siente. Pero cuando llega un ministro de Dios y te dice: varón, el Señor me ha mostrado que usted está en pecado. El Señor me muestra que necesita arrepentirse. El Señor me ha dicho que usted ocupa ponerse a cuentas con el Señor. Ya no nos gusta. El Señor reprende a ese hombre. Y apartarán de la verdad el oído. Cada vez que tú escuchas las fábulas del diablo, que el Señor los reprenda, porque eso es. Ya te dije lo que dijo también el apóstol, porque si a nosotros o a un ángel baja y les da otro evangelio, ténganlo por anatema. Si alguien te predica algo que no está aquí, es un anatema. Y como dijo el apóstol, si yo te predico algo que no está aquí, soy anatema. Por eso, predicadores que hablamos de la palabra del Señor, tengamos cuidado y basemos todas nuestras enseñanzas aquí. Y apartarán de la verdad el oído. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué es comezón? La comezón puede ser causada por varios factores. La dermatitis, la psoriasis, sarna, parásitos, quemaduras, cicatrices, picaduras de insectos y urticaria. Y todas estas generalmente
están también relacionadas con la piel seca. Cuando existe piel seca, es generalmente porque a esa piel, obviamente, piel seca, le faltan agua y lípidos, o sea, vitaminas. Cuando tú y yo, gloria al Señor, sentimos comezón, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo rapidito. Yo sudo mucho en mi trabajo, y cuando me dejo crecer la barba, no me sale mucho, pero cuando me dejo crecer, el sudor, la piel después de un día de trabajo, el sudor empieza a correr y empiezas a sentir comezón. Obviamente sientes comezón, sientes la necesidad de rascarte para que se te quite la comezón, pero no se te quita la comezón, al contrario, te rascas más y más. Los que padecen de caspa también es algo inquietante, es algo insoportable. Yo tengo varios conocidos que no recuerdo cómo se llaman, creo que es la psoriasis. Cuando por estrés te salen aquí algo así como costras o algo así, por eso la roncha, te rascas. Porque hermano, cuando a ti te da comezón, la sensación de la comezón, pero no se te quita la comezón. Tienes que tratarte esa parte donde tienes la comezón para que no pase lo que decíamos hace un momento del dolor de cabeza, que trates el dolor de cabeza, pero no trates lo que ocasiona el dolor de cabeza. Es lo que pasa con la comezón. Cuando te rascas, perdón, tratas la comezón, pero no tratas lo que te está ocasionando la comezón. Entonces, yo tengo comezón espiritual. Yo tengo una idea espiritual o una creencia religiosa, pero donde me congrego me dicen que no, que la Biblia no dice así, pero como yo tengo comezón, me voy a ir con el pastor Panchito porque allá sí me dejan estar y no me están exigiendo el diezmo. Gloria a Dios. Pero como a mí me gusta usar traje de baño, y ahí donde me congrego me dicen que no. Y ese tipo de gente, hermano, que se cambia de iglesias y si piso callos, perdónenme, no soy yo, es el Espíritu Santo. Cuando esas personas se cambian de iglesia por una comezón espiritual, solamente se van hablando pestes, no de la iglesia, no del pastor, no, de la palabra de Dios. Es que aquí sí hay libertad, es que aquí sí hay Espíritu Santo, aquí sí se manifiesta la presencia de Dios. Santo el Señor Jesús. Cuando estés en la iglesia en la que te congregas y el pastor o el predicador predique algo que te incomode, ráscate, sí, pero ve que te está ocasionando la comezón. Ve que está ocasionando esa resequedad en tu espíritu que te da la sensación de que te rasques antes de empezarte a rascar. Porque mientras más te rasques, más comezón te va a dar. Mientras más te rasques, más comezón te va a dar. Yo voy a poner este ejemplo que me pasó el día de ayer por la noche. Llegué del trabajo, mi esposa me estaba esperando en la calle con mis hijos, fuimos a hacer unos mandados, llegamos a cenar y no tuve tiempo de quitarme la bota del trabajo. Yo uso bota industrial en mi trabajo. Los que usan botas han de saber que es una bota, aunque sea cómoda, pues caliente, imagínate traerla todo el día. Me quité las botas en el patio, los calcetines, descansó mi pie, pero me empezó una comezón en la planta de pie. Me rasqué y sentía tan rico rascarme que me rasqué más fuerte y me dijo mi esposa, déjate ahí, te vas a ocasionar llagas. Y eso es lo que pasa. Me da comezón una enseñanza, me da comezón una predicación, me rasco y me ocasiono llagas y ya después no me congrego en ningún lado. No, hermano. Tenemos que sufrir la sana
doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina, hermano? La palabra de Dios. También el apóstol le dijo a Timoteo, y ahora yo te lo digo a ti. Por eso le dijo el apóstol, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hoy en día no leemos la palabra de Dios, no hay doctrina de Dios en nuestra vida. No se dejen llevar por cualquier viento de doctrina. No, mi hermano. No. Cuando existe piel seca, generalmente es porque a esa piel le falta agua y vitaminas. Vamos a terminar en el Evangelio según San Juan. Capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14, dice. Respondió Jesús, y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Está hablando de una agua literal. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, dice el Señor Jesucristo. Cuando hay sequedad espiritual en nuestra vida, es porque nos hace falta agua espiritual. Cuando tu espíritu empieza a sentir comezón, es porque tu espíritu está seco. Cuando te bañas, te metes al agua, caliente, fría, tibia, no sé cómo te guste, te secas. Y por algo no te pones crema. ¿Cómo se siente tu piel después de un rato? Y muchos que tenemos la piel delicada como su servidor, tenemos que volvernos a lavar la cara. Y nuestro espíritu tiene que nutrirse con la palabra de Dios. Nuestra vida espiritual tiene que estar nutrida con la palabra que está escrita aquí en la Biblia, en este libro. Por eso el Señor le dijo a aquella mujer samaritana, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, no te rasques. No busques una iglesia en la que te prediquen según tu propia opinión. Eso no importa. Tu opinión, mi opinión, no importan delante del Señor. No importan. Ni cuando estemos pasando por un problema importa. Mucho menos en lo que tenga que ver con nuestra fidelidad delante de Dios. No te rasques. Bebe agua de vida del Señor Jesucristo. Porque vendrán tiempos, Timoteo, en los que no se sufrirá la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propias creencias. Hermano, entonces, ¿qué hago? Estudia la palabra de Dios. Aún la palabra que yo te estoy predicando en este momento, fíltrala con la palabra del Señor. Tiene que ir de acuerdo a la que está aquí escrito, para que realmente sea palabra de Dios. Mi deseo es que Dios te guarde, Dios te bendiga. Dale me gusta, dale like ahí a la página, en nuestras redes sociales. Comparte el video, suscríbete para que estés al pendiente de nuestros videos. Sabes también tú, ya lo sabes y si no lo vas a aprender en esta hora,
mientras más compartas el video, mientras más le des me gusta, mientras más te suscribas, más fácil se comparte este video. Ayúdanos a que la palabra del Señor se expanda por todo el mundo a través del internet. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti, para tu vida. Y te recordamos nuestras transmisiones en vivo a través de Facebook, martes y jueves a las 7 de la noche, hora del centro de México, y domingos a las 11 de la mañana. Amén. Dios te pague por apartar un tiempo para el Señor. Dios te bendiga y busca del Señor Jesucristo. Dios te bendiga.